Buenas tardes, mis amados hermanos. A los que están atentos a este seminario, quiero enviarles un cordial saludo desde San Fernando, Tamaulipas. Su servidor, Alfredo Talib Rivera, predicador de la iglesia que se reúne en Gladiolas y Margaritas número 405 de la colonia Paso Real, aquí en San Fernando, Tamaulipas. Gracias, amados hermanos, por invitarnos a participar en este seminario. Gracias al esfuerzo que hacen y que realizan nuestros hermanos de radio por internet, Mensaje de Amor para Salvación. Gracias, hermano Jorge Pérez, por habernos dado la oportunidad de poder participar en este seminario virtual. Gracias a cada uno de los que están atentos allí tras los monitores, aquellos que están en sus dispositivos móviles, a nuestros hermanos que han participado, nuestros hermanos predicadores de distintos lugares. Gracias, hermanos, porque este es un esfuerzo que tiene recompensa en los cielos. Dios les dé bendición y en esta tarde a su servidor le han asignado un tema: la familia cosechando bendiciones. Este seminario tiene un objetivo. Se le ha puesto un tema general a este seminario: la familia en crisis. Por alguna razón se ha escogido este tema. Y la razón que se aduce es que hoy día la familia está siendo cada día más bombardeada por el mundo, por la ciencia, por las cosas que ocurren alrededor. Está siendo bombardeada con información de toda índole. La familia cristiana no está exenta de este bombardeo. Nosotros podemos ver que hay publicaciones en la red que afectan a la familia. Se han promovido leyes en la sociedad, en diferentes países y en nuestros estados, aquí en la República Mexicana, contrarias a las normas morales de la iglesia, contrarias a las normas morales que debe observar una familia. Por alguna razón, entonces, se dice que la familia está en crisis. A un servidor de ustedes le han asignado el tema: la familia cosechando bendiciones. Me siento meramente orgulloso de poder hacerlo, porque de una forma u otra nosotros mismos hemos estado trabajando con familias, con resultados positivos en algunos casos, con resultados no tan positivos en algunos otros. Sin embargo, cuando las cosas las ponemos en las manos de Dios, siempre hay bendición. Siempre se cosechan bendiciones de una forma u otra. Así es que entonces, amados hermanos, amigos que nos siguen ahí en las redes sociales o aquellos que están al pendiente en la radio por internet, déjenme decirles a ustedes que en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10, encontramos nosotros algunas expresiones que habremos de considerar en este día. Dice así, a la lectura, Gálatas capítulo 6, versos del 7 al 10.
no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es lo que encontramos nosotros en la carta que el apóstol Pablo escribe a nuestros hermanos de Galacia. En el mundo natural, en el mundo que está a nuestro alrededor, en esta sociedad en la que nosotros estamos inmersos, porque vivimos en el mundo, desde luego sin que seamos del mundo, existe la conocida ley de la siembra y la cosecha. Esta ley consiste en el proceso de sembrar semillas en una tierra determinada, en una parcela, en una porción de tierra, que sea además adecuada para que posteriormente se pueda cosechar en la medida de lo sembrado. Esta es la ley en general. Esto es lo que nosotros conocemos. Esto es lo que nosotros vemos. En lo que acabamos de leer de Gálatas, verso 8, exactamente, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne va a cosechar corrupción. Este es un tipo de siembra. Verso 7. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto lo entendemos, pues es una ley de la siembra y la cosecha. Es decir, nunca se puede cosechar lo que antes no se haya sembrado. Es una ley terminante dado a los hombres. Dios es el único que puede cosechar sin haber sembrado, pues Él es Señor sobre todo. Es lo que dice Mateo 25, verso 24. Pero ha determinado que el hombre viva bajo esta ley, bajo la ley de la siembra y la cosecha. Es tarea propia del sembrador hacer primero el trabajo de la siembra y luego esperar el fruto de su trabajo tiempo después. Decimos pues que la ley de la siembra y la cosecha tiene un antes y tiene un después. Lo que hagamos antes, bueno o malo, lo recibiremos después, bueno o malo, según hayamos nosotros realizado nuestro trabajo. El proceso de la siembra y la cosecha tiene pues sus ingredientes naturales, pero en realidad es un milagro de Dios. Ninguna semilla sin el poder de Dios puede dar fruto. Hay semillas que no se reproducen y no dan el fruto adecuado. En el mundo espiritual, Dios también diseñó la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuál es el objetivo? Pues para que sus hijos experimenten sus bendiciones.
Dios no se conforma con darnos solo lo natural. Él también quiere proveernos lo sobrenatural. En Génesis capítulo 26 y verso 12 leemos nosotros, si usted tiene una Biblia por allá a la mano y quiere acompañarme a la lectura, y sembró Isaac en aquella tierra. Génesis capítulo 26, verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Es decir, entonces que el producto de Isaac fue 100%. Fue una cosecha excelente. La siembra que él se dedicó a sembrar, obtuvo de esa siembra una cosecha excelente, puesto que dice la Escritura que cosechó 100 por 1. Pero miren ustedes que al término del texto dice, y le bendijo Jehová. Es decir, la bendición que Jehová da, lo da en la cosecha. Por eso el tema de hoy es la familia cosechando bendiciones. Para que la familia pueda cosechar bendiciones, entonces tiene que sembrar también bendiciones. Tiene que haber una preparación adecuada en el terreno y tiene pues entonces que sembrar bendiciones. Es decir, tiene que sembrar cosas buenas. Si no logra sembrar cosas buenas, entonces es de entender que no va a cosechar cosas buenas. Gálatas nos dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Isaac seguramente aquí en Génesis había sembrado una buena semilla. Isaac seguramente había cosechado y había preparado el terreno adecuadamente, de tal suerte que la bendición estaba con él. La bendición de Jehová estaba con él y por eso obtuvo una cosecha grande de 100 por 1. Así es entonces que Dios quiere darnos no solo una cosecha, sino por sobre todo nos quiere dar bendición. Vean ustedes que no estamos hablando solamente de una cosecha, sino que estamos hablando también de bendición. No es una cosecha simple, sino que es una cosecha que trae consigo bendición. Porque la bendición es la que enriquece. Miren ustedes lo que dice el libro de los Proverbios, por favor. Vayamos allá al libro de los Proverbios, por favor, allá en el capítulo 10 y verso 22, allá en el Antiguo Testamento. Libro de los Proverbios, por favor, el que tenga Biblia por ahí, tómela, lee el verso 22, lea el verso 22, por favor. Lea el verso 22. Miren ustedes lo que dice. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Miren ustedes que el Señor está diciendo, no, disculpen ustedes, no, estamos hablando mal. Es capítulo 10, Proverbios capítulo 10, y quiero que vean el verso 22, no estamos hablando de ello. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vean ustedes que se está diciendo de que es la bendición de Jehová la que enriquece. Y en ella, en la bendición, no añade tristeza nuestro Dios. No añade tristeza. Es decir, entonces, que cuando la familia cosecha bendiciones, estas bendiciones provienen de Dios y en esas bendiciones no hay tristeza. Esto es lo que dice el proverbista.
El Señor nos ha dado a cada uno, a cada persona, sobre todo a los miembros de una familia, a los miembros de la iglesia, el Señor nos ha dado una tierra, una porción de tierra, una parcela. Nos ha dado un terreno para que nosotros lo cuidemos. El terreno puede ser nuestra propia vida. El terreno puede ser la familia. El terreno puede ser la economía nuestra. Puede ser la salud. Pero también puede ser el ministerio que Dios nos ha encargado. Así es que entonces, a cada instante de nuestras vidas, sembramos semillas. Según como ellas hayan sido sembradas, según como cada semilla haya sido sembrada, también así será nuestra cosecha. Es decir, depende de lo que sembremos, para que alcancemos una cosecha agradable y buena. El libro de los Gálatas nos dice que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos, y efectivamente. En Génesis capítulo 2, verso 15, vemos que al primer humano, Adán, le fue dada una tarea que él tenía que realizar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y para que lo guardase. Es decir, el trabajo de Adán es muy específico. Debería él mismo de labrar el huerto de Edén. Su trabajo era preparar tierra, sembrar semilla y cosechar de su fruto. Ese era su trabajo. Pero además debería de cuidarlo. Dice que debería de guardarlo. Y cuando está hablando de guardarlo, está hablando de cuidarlo, de protegerlo, de estar atento a que no hubiera una mala hierba allí. Eso es lo que dice Génesis. Así es que entonces, en este pasaje, encontramos nosotros la clave para una siembra exitosa. La familia, para que pueda tener una cosecha exitosa, tiene que tener también una siembra exitosa. Es decir, esta es algo que viene de la mano de la cosecha. Esto quiere decir que debemos de tener cuidado con lo que nosotros estamos sembrando. Pero no solamente eso, sino que antes de sembrar se tiene que preparar el terreno. Y no solamente existe una preparación, sino que hay que limpiar el terreno. Si el terreno a sembrar está lleno de basura, no podemos sembrar buena semilla sin evitar que nuestras semillas, se contaminen. Así es que entonces, antes de sembrar, debemos limpiar muy bien el terreno. Esto es quizás la etapa más difícil de realizar, pues debe de hacerse profundamente. Ningún sembrador diligente sembrará sin primero limpiar el terreno. En Jeremías capítulo 1, verso 10, vemos esta secuencia. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese es el trabajo que tiene Israel. Para eso te he puesto.
Vean ustedes el trabajo que está realizando. Vean ustedes el trabajo que tiene que realizar. Vean ustedes el mandato que tiene que realizar. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El proceso natural y espiritual de la ley de la siembra y la cosecha es exactamente el mismo. No ha cambiado, ni va a cambiar. Así es que entonces habremos de tener cuidado qué es lo que estamos sembrando en lo espiritual. Gálatas dice que el que siembra para la carne cosechará pues corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, ¿qué va a cosechar? Fíjense ustedes que hay una cosecha y hay un resultado allí. La escritura nos está diciendo que hay un resultado que está ya a la vuelta de la esquina. Pero tenemos que observarlo tal cual para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. La familia hoy día tiene una labor especial. La familia hoy día tiene un trabajo tan especial dado por el Señor porque tiene un ministerio que cumplir, fortalecer la familia. Miren ustedes que la familia es el núcleo de la sociedad. La familia entonces está compuesta por un matrimonio. Está compuesta por los hijos. El matrimonio está compuesta por el marido y por la esposa. Pero también tiene hijos. Es decir, entonces, que este núcleo de la sociedad se llama familia y entonces es la que tiene que ir y fortalecer la iglesia. La familia tiene que ir a fortalecer la iglesia. Si nosotros tenemos una pareja fuerte, si tenemos nosotros una pareja en acuerdo constante, si tenemos nosotros una pareja activa, entonces tendremos una familia fuerte y activa. Y si tenemos una familia fuerte y activa, entonces tendremos nosotros también una iglesia fuerte. El proceso natural y espiritual de la ley de la siembra y la cosecha está aquí. Está delante de nosotros. ¿Qué trabajo debemos realizar? Para que la familia coseche bendición, ¿qué trabajo tenemos que realizar? Estoy hablando como familia. 1, reconocer que nuestro terreno está sucio y contaminado. Para ello tenemos que ser honestos y sinceros con Dios y con nosotros mismos y darnos cuenta que hemos plantado semillas que no han dado el fruto adecuado. Es decir, entonces, que tenemos que decirle a Dios en dónde estamos equivocados. Nehemías le dice a Dios en aquella oración en el capítulo 1, Señor, es que tu pueblo te hemos fallado. Se estaba incluyendo Nehemías. Aun cuando él estaba a 600 kilómetros o 700 o 1000 kilómetros de distancia del pueblo, del remanente que estaba allá. Recuerden que Nehemías estaba en Susa, no estaba en Jerusalén. Dice Nehemías, Señor, tu pueblo te hemos fallado. Se estaba incluyendo él mismo. Es decir, le estaba diciendo a Dios que habíamos pecado, hemos pecado contra ti. Le está diciendo cuál es el problema. Esto es lo mismo que tiene que hacer la familia. Tenemos que reconocer el terreno que nosotros tenemos, entender que es un terreno sucio, que es un terreno contaminado.
Pero para eso tenemos que ser honestos con Dios y honestos con nosotros mismos. De tal suerte, entonces, hermanos, que tenemos que darnos cuenta que las semillas que hemos plantado no han sido tan buenas. Y entonces, los resultados no han sido tan buenos. Otro aspecto que quiero que vean ustedes es este. Arrancar la semilla que no nos sirve. Arrancar la semilla por semilla que no sirve. La familia tiene que quitarse aquellas cosas que le están estorbando. La familia tiene que entender que tiene que quitarse aquellas cosas que son una mala influencia en la familia, porque de otra forma la cosecha no será adecuada. ¿Qué tenemos que hacer? Arrancar la semilla por su nombre, semilla por semilla, es identificar por completo, vean ustedes, identificar por completo aquellas cosas que están mal. Por ejemplo, si queremos experimentar la prosperidad de Dios, debemos de plantar semillas de fe. Pero previo a esto, habremos de arrancar la avaricia de nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo arrancar la avaricia? Es decir, entonces tenemos que reconocer que en nosotros no está tan bien preparado el terreno. Tenemos que confesarle al Señor, arrepentirnos de las cosas que hemos hecho, confesarle al Señor que hemos fallado, que no estamos sembrando la semilla adecuada en nuestra familia, que la familia en su conjunto no está haciendo las cosas adecuadamente, para que el Señor con su sangre preciosa nos limpie de todo pecado y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Es decir, entonces, que tenemos que confesar las cosas que estamos haciendo, pero tenemos que decírselas a nuestro Dios. La familia tiene que sentarse y entender que aquello que esté mal tiene que cambiarlo, pero tiene que haber una confesión. Tienen que decirse unos a otros lo que está sucediendo. Esto mismo sucede entre una familia y otra. Les decía hace un rato, amados hermanos, amigos, les decía hace un rato que nosotros, cada uno de nosotros, como familia, debe de tener cuidado con lo que está sembrando. Porque esto a nosotros nos va a llevar a la cosecha. Y si tenemos cuidado con lo sembrado, entonces debemos de tener cuidado también con la cosecha. Pero algo más quiero compartir con ustedes en esta tarde. Quiero compartir algo más en esta tarde. Debe haber disposición para trabajar. Sabemos de antemano que en la familia algunos de nosotros trabajamos, algunos otros no tanto, y algunos de plano no quieren trabajar. Esto es en nuestra familia carnal. Pero en la familia espiritual, hermanos, déjenme decirles a ustedes que ocurre exactamente lo mismo. Y esto tiene que ver con esta palabrita, trabajo. En la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y verso 6, vayan allí por favor, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 6, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice:
El labrador, para que participe de los frutos, debe trabajar primero. Palabras más, palabras menos. El labrador, para que participe de los frutos, debe trabajar primero. Es responsabilidad del sembrador trabajar sembrando la semilla correcta. Si nos vamos al Evangelio según Lucas, allá en el capítulo 8, verso 11, por favor, los que tengan Biblia, acompáñenme allí. Lucas capítulo 8, verso 11, nos dice la palabra de Dios que es la semilla. La palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios, dice Lucas, es la fuente que nos dará la cosecha. ¿Será mala la semilla? De ninguna forma. Nosotros no podemos entenderlo así. Al contrario, la palabra de Dios es una buena semilla. Si nosotros sembramos la palabra de Dios en nuestro terreno, cosecharemos palabra de Dios, cosecharemos bendiciones de Dios. Si nosotros sembramos la palabra de Dios, que es la semilla, en una tierra que nos sirve, si la sembramos en pedregales, si la sembramos a la orilla del camino, si la sembramos entre espinas y abrojos, si la sembramos en una tierra que no sirve, ¿qué vamos a cosechar? La Escritura nos enseña de igual forma que no cosecharemos absolutamente nada. No cosecharemos absolutamente nada. Por el otro lado, muchos cristianos confunden pensando que las bendiciones de Dios vendrán sin hacer nosotros absolutamente nada, así como por arte de magia, nada más porque Dios dice, nada más porque Dios es bueno. Sin embargo, la palabra nos está diciendo a nosotros, la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que para que el labrador pueda cosechar, primero tiene que sembrar. Es decir, hay un tiempo adecuado para la siembra y hay un tiempo adecuado para la cosecha. Es nuestra responsabilidad como familia accionar y movernos por fe y obediencia a la palabra de Dios. Sin fe y obediencia no vienen jamás las bendiciones de Dios. Si no hay obediencia, si no hay acción, si no hay fe, no esperemos bendiciones de Dios. Vaya, trabajar implica una absoluta obediencia a la palabra de Dios para sembrar adecuadamente la buena semilla, que es la palabra de Dios. Nuestro problema entonces es que muchas veces, en lugar de sembrar la semilla de Dios, en lugar de sembrar la palabra de Dios, sembramos nuestras propias semillas. Sembramos lo que nosotros pensamos, sembramos lo que nosotros creemos, sembramos lo que nosotros sentimos, sembramos lo que nosotros decimos. Y luego nos estamos espantando, nos estamos asustando, nos asombramos y lloramos cuando cosechamos lo que no es bendición. La carne o el pecado sembrada nunca pueden cosechar bendición de Dios. Así es que entonces debe haber disposición para trabajar.
pero para trabajar utilizando una buena semilla, para que el resultado sea una buena cosecha. Otro punto que quiero que veamos. Tenemos que trabajar generosamente. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9 y verso 6, que yo estoy seguro que ustedes ya lo saben, dice que el que siembra escasamente, también va a cosechar escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No solo es cuestión de sembrar, sino de hacerlo también generosamente. Es decir, queremos alcanzar una buena cosecha como la de Isaac, entonces tenemos nosotros que sembrar generosamente. Y yo no estoy hablando de bienes materiales. No lo interpretemos así, porque entonces los grupos religiosos están diciendo que si siembra usted 1 peso va a recibir 100, si usted siembra 10 pesos va a recibir 1000, y eso no es adecuado. Estamos hablando de una siembra espiritual, no estamos hablando de una siembra material. Así es que entonces, no solo es cuestión de sembrar, sino también de hacerlo generosamente. Buscar siempre las cosas buenas, sembrar siempre las cosas mejores y buscar las cosas mejores para que la cosecha sea mejor. Cuando estamos hablando de generosidad, estamos hablando de que esta palabra implica sembrar mucho. Pero también entonces, si sembramos mucho, vamos a cosechar mucho. Nosotros no debemos de conformarnos con un poco. Estamos hablando en lo espiritual. Pues el Señor nos ha llamado a lo mucho. Muchas veces por cansancio, a veces porque hay aflicciones, en ocasiones también porque las condiciones que están a nuestro alrededor no son las aptas. Bajamos nuestra intensidad del trabajo en la iglesia. Bajamos la intensidad de la siembra. Algunas veces, hermanos, nos detenemos completamente. Pero déjenme decirles a ustedes que nuestra siembra espiritual debe ser continua, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Nosotros no podemos detenernos. La iglesia del Señor no debe detenerse. La familia cristiana no debe detenerse. Debe estar sembrando la semilla en cada momento de nuestra existencia. Si queremos tener cosecha abundante, tenemos que sembrar adecuadamente. No podemos detenernos. No debemos detenernos ni un segundo para atrás, ni siquiera para tomar impulso. Yo no sé, si usted no puede correr, entonces camine. Si usted no puede caminar, bueno, pues entonces váyase gateando. Si usted no puede gatear, ¿sabe qué? Dese vueltas o a ver qué hace, pero no se detenga. La familia cristiana no debe detenerse, debe sembrar la buena semilla para obtener buena cosecha. Y con buenas cosechas, bendiciones de Dios. Déjenme decirles también, amados hermanos, amigos, que hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes de tal forma que con algunas acciones que podemos plantear, hay muchas más, pero yo solamente tomé algunas. Y yo dije aquí, son acciones que se traducen en buenas semillas y que por consecuencia nos van a dar buena cosecha y sobre todo bendición. Porque la familia de Dios cosecha bendiciones cuando siembra una buena semilla.
No debemos olvidar que cada semilla debe ser colocada en un lugar adecuado, en una tierra adecuada, para que germine y dé buenos resultados. Hay que quitar la mala semilla, porque la mala semilla nos va a dar una mala cosecha, y la mala cosecha no es bendición de Dios. Déjenme compartir algunos conceptos con ustedes en este último tiempo que me queda. Y quiero hablar de lo que dice Efesios capítulo 4, verso 25. La verdad debe ser dicha en lugar de la mentira. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a nuestros hermanos en Éfeso, por lo cual, Efesios capítulo 4, verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Debemos de limpiar el terreno de nuestra vida de toda mentira. Déjenme decirles a ustedes que las verdades a medias son mentiras completas. Debemos de limpiar nuestro terreno y tener una buena semilla. Cambiemos, amados hermanos, amigos, cambiemos la verdad en lugar de la mentira. Digamos siempre la verdad. Hablemos verdad con el prójimo. Y esto nos va a ayudar con una buena semilla. La verdad debe ser el patrón de nuestras vidas. Vivir con menos es vivir por debajo de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios demanda de nosotros. Otro aspecto quiero ver con ustedes en otro tipo de semilla. Sigue siendo semilla buena. Buenas palabras en lugar de palabras corrompidas. Efesios capítulo 4, verso 29. Quien tenga una Biblia por ahí, léala, acompáñenme hasta allá. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, la Biblia es terminante. Ninguna palabra corrompida, es decir, ni una sola palabra. Si nuestro lenguaje está mezclado con buenas y malas palabras, esto no va a glorificar al Señor. Algunos cristianos hoy día no pronuncian insultos, no dicen malas palabras, pero a veces con sus acciones no convienen. Con sus acciones hacen cosas que no convienen. Tal vez no estén diciendo malas palabras, pero están metidos en el chisme. Quizás no digan malas palabras, pero están metidos en los cuentos obscenos. Nosotros por acá en el norte le decimos cuentos colorados, chismes colorados, chistes colorados. Algunos más calumnias. Quizás no está diciendo malas palabras, pero está calumniando. Quizás no está diciendo malas palabras, pero hay gritería en su vida. Todo esto corrompe, todo esto apaga la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Veamos otra semilla. Luz en lugar de tinieblas. Efesios capítulo 5, versos del 11 al 8. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora ustedes son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Existen muchas obras en las tinieblas, hermanos, que tal vez parezcan inocentes. Tal vez hasta accidentales pudieran ser, tales como estar al pendiente del horóscopo, o algunos hasta el juego ese de la copa que traen por allí, algunos hasta, léanme las cartas, o tener un talismán, o tener amuletos de la suerte,
o no sé, tantas y tantas cosas más. Todo esto abre las puertas a la obra diabólica, a la obra del diablo, a la obra de Satanás. El cristiano entonces, obediente, el que es obediente, no debe practicar tales cosas, sino mantenerse lejos del enemigo. La vida del cristiano debe estar lejos del enemigo. ¿Por qué razón? Porque si le damos entrada al enemigo va a acabar con nosotros, seguramente va a acabar con la familia, seguramente va a acabar con su ministerio, seguramente va a entrar a la iglesia por su conducto, seguramente la iglesia se va a dividir, seguramente habrá frialdad en los hermanos, habrá frialdad en la iglesia y entonces, hermanos, la obra se detiene o camina más lento. En todo ello no hay bendición, en todo ello no hay cosecha, porque no hubo una buena semilla. Otro aspecto de otra buena semilla, quiero compartirlo con ustedes allí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El arma predilecta del enemigo es sembrar temor. El arma predilecta del enemigo, amados hermanos, amigos, es sembrar el temor en nuestras vidas para que nosotros nos asustemos y no lo ataquemos. Cuando vivimos bajo el amor de Dios, el temor ya no nos puede dominar, sino que nosotros dominamos en el nombre del Señor Jesús, dominamos ese temor. Porque estamos tomados de la mano de Dios, porque vamos tomados de la mano de Jesús, por eso dominamos. La familia entonces debe tener cuidado en este sentido. Debe haber amor en lugar de temor. Otro aspecto más. Paz y armonía en lugar de contiendas. Efesios capítulo 4, verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Tienen que quitar todas estas cosas. Tienen que limpiar el terreno. Recuerden ustedes que para que nosotros podamos tener las bendiciones de Dios, para que nosotros podamos cosechar bendiciones de Dios, tenemos que sembrar una buena semilla. Y para sembrar una buena semilla tenemos que primero preparar el terreno. Así es que la preparación empieza desde que limpiamos el terreno. Es aquí lo que dice Efesios 4:31. Quiten, limpien de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Los hogares, hermanos, los hogares son los lugares más atacados por el diablo con toda esta clase de cosas. Algunas veces lo que comienza con una simple conversación termina en un verdadero infierno. Termina con insultos entre la familia, termina con insultos entre los miembros de la familia. ¿Y qué sucede en la iglesia? Sucede exactamente lo mismo. Las malas interpretaciones, los términos inadecuados, los malos entendidos, lo que comienza con una simple conversación o con un no me gusta, a veces trae consecuencias catastróficas. Pero esto solamente es promovido por el enemigo para que nosotros no caminemos, para que nosotros no hagamos nada, para que la iglesia se detenga, para que la familia se detenga, para que no haya fruto, para que no haya trabajo, para que no haya siembra, para que no haya limpia de terreno, para que no haya trabajo realmente y no haya cosecha. Y por ende, no haya bendición. Al enemigo, hermanos, el enemigo, Satanás, a él no le gustan las sumas. ¿Saben ustedes lo que le gusta? Las matemáticas para él son su predilección, pero ¿saben ustedes que él nada más resta? ¿Saben ustedes que él sabe dividir? Se le olvidó que existe sumar y se le olvidó que existe multiplicar.
Pero nosotros como la familia del Señor, nosotros como la familia de Cristo, nosotros como la familia que está al pendiente del trabajo de la iglesia, que está al pendiente de las bendiciones de Dios, tenemos que aprender, hermanos, no a restar, no a dividir, sino a sumar y a multiplicar. Multipliquemos trabajo. Sumemos, hermanos, familias, sumemos acciones, sumemos, hermanos, cada día acciones que nos lleven a ser mejores en cada momento de nuestra existencia para que las bendiciones de Dios nos alcancen y que nosotros como familia tengamos una cosecha grandísima. Para que esto ocurra, se necesita perdón. Perdón en lugar de rencor. Esta es otra acción que quiero platicarles. Esta es otra buena semilla. Perdón en lugar de rencor. Efesios capítulo 4, verso 32. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay un dicho muy común por acá entre nosotros, tal vez allá en su lugar también lo hayan escuchado. Te perdono, pero no olvido. Es decir, esta expresión de te perdono, pero no se me olvida, refleja el rencor, no refleja perdón. Refleja el rencor que queda en el corazón. Luego de una discusión, de una pelea interpersonal o de actitudes que no nos llevan a nada bueno, siempre queda un rencor. Pero cuando existe el perdón, cuando existe esto, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando esto ocurre, se acabó el rencor. Existe el perdón. El rencor, hermanos, es un veneno que corrompe hasta en lo profundo del alma. La manera más rápida de cortarlo es actuando al revés, a la inversa de lo que sentimos. Y decir así, perdonar y bendecir a los que nos han maldecido. Solo en Cristo es posible. Solo en Cristo es posible esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros habremos de hacer? Si tenemos fe, si hay perdón en nuestro corazón, entonces habrá bendición. Tenemos que perdonar a los que nos maldicen. Solo en Cristo es posible. Debemos amar aún a nuestros enemigos. Solo en Cristo es posible. Así es que entonces hay mucho trabajo en la familia. Otro aspecto, y esto quiero también hablar de una buena semilla, cuidar nuestra salvación en lugar de descuidarla. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, ocupaos de nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse en alguna actividad implica tiempo y esfuerzo, dedicación y atención. La vida cristiana, mis amados hermanos, se desarrolla y crece por la gracia de Dios y el trabajo de nosotros. La familia entonces tiene un trabajo muy grande que realizar. En el pacto que Dios ha hecho con nosotros y con sus hijos, existe una parte inicial que nosotros debemos hacer primero para que luego obtengamos la bendición. Tenemos una tarea que realizar. Nuestra salvación la debemos de cuidar, no descuidarla. Cuando no oramos, cuando no meditamos en la palabra, cuando no estamos leyendo la escritura, cuando nosotros no somos constantes en la asistencia a la reunión, cuando nosotros no somos activos en el trabajo de la iglesia, no somos fieles. Cuando nosotros nos olvidamos de ofrendar, cuando nosotros nos olvidamos de realizar trabajos para nuestro Dios, no somos fieles. ¿Y saben qué ocurre? Todas estas cosas, hermanos, nos hacen perder nuestra salvación. Todas estas cosas no nos hacen ganar nada.
Pero ¿saben ustedes que si nosotros estamos activos, hay una cooperación tan grande para desarrollarnos espiritualmente? Hay una cooperación muy grande para que cada uno de nosotros se desarrolle espiritualmente. Y para que haya desarrollo, tiene que haber fe. Fe en lugar de incredulidad. Esta es otra semilla que tenemos que analizar. Marcos capítulo 11, versos 22 y 23. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, así será hecho. Lo que él dice será hecho. La incredulidad impide el obrar de Dios en el corazón del hombre. En la medida en que crezca la incredulidad de nosotros, nuestra fe se va debilitando más y más. El camino del Señor es por fe y para fe. Romanos 1:17. La incredulidad desagrada a Dios, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hermanos, tiene que haber una buena semilla, tiene que haber fe en nosotros, obediencia en lugar de desobediencia. Debe haber obediencia en lugar de desobediencia. Isaías capítulo 1, versos 19 al 20. Dice: si quisiereis y oyereis, comeráis el bien de la tierra. Si ustedes no quieren y fueren rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué está queriendo la familia? ¿Qué quiere la familia? ¿Qué está buscando la familia de Dios? ¿Quiere cosechar bendición? Entonces tiene que sembrar una buena semilla. Nadie cosecha buena cosecha si antes no ha sembrado una buena semilla. El Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros que debemos de trabajar, que tenemos que ser consecuentes en el trabajo, que tenemos que estar listos para desarrollar nuestro trabajo. Pero habremos de hacerlo así como Dios quiere. Así es que, familias que me están escuchando, joven, esposo, esposa, hijos que me están escuchando, amigos, hermanos que me están escuchando aquí en la red, que me están escuchando en la radio, si usted decide plantar semillas buenas en el terreno que Dios le ha dado, no tenga ninguna duda que al cabo del tiempo verá su vida llena de bendición con la gloria de Dios. Empiece hoy mismo a plantar buenas semillas de bendición para que obtengan una buena cosecha. La familia de Dios cosechando bendiciones. No se olviden ustedes que cuando nosotros cosechamos es porque hemos sembrado buena semilla. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Cosechamos nosotros lo que nosotros hemos sembrado. Si hemos sembrado en buena tierra, cosecharemos grandes bendiciones. La familia tiene un gran compromiso. La cosecha de Dios, hermanos, es incomparablemente gloriosa para aquellos que la honran. Sus abundantes bendiciones vienen en medida buena, apretada, remecida, rebosante, porque con la misma medida con que medís, a ustedes también los volverán a medir. Así que, como las semillas en tierra requieren de esfuerzo y paciencia, así también sucede en las bendiciones espirituales. No podemos poner nosotros nuestra creencia, no podemos poner nuestra fe en un estandarte y decir que predicamos el evangelio. Buena semilla nos da buena cosecha. Bendiciones de Dios para todos ustedes. Que la familia de Dios se sienta fortalecida con las bendiciones de Dios, porque la buena semilla es de Dios y Dios nos da grandes bendiciones y grandes cosechas. Mis amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que en este seminario sea de gran utilidad para ustedes.
Dejo de transmitir en este momento, mis amados hermanos, y gracias por haberme dado este tiempo, por haberme dado este espacio. Les saluda la Iglesia de Cristo que se reúne en Gladiolas y Margaritas 405 de la Colonia Paso Real en San Fernando, Tamaulipas. Su servidor, Alfredo Talib Rivera. Hasta luego.